Muy buenas tardes. Agradezco la presencia de ustedes y de quienes por vía telemática nos acompañan a la conferencia del profesor Akmir sobre la migración árabe a América Latina. Agradezco cumplidamente el apoyo del Instituto de Investigaciones Históricas a través de su directora, la doctora Elisa Speckman, y también el apoyo de las doctoras Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades, Mariana Macera, coordinadora de la Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales, y señaladamente el apoyo siempre generoso de la doctora Alicia Girón, titular del Programa Universitario de Estudios sobre África y Asia. Comienzo por contarles que durante los 30 años que pasé en el cuerpo diplomático mexicano, tuve la oportunidad de servir en el Medio Oriente y específicamente en la Embajada de México en Israel, que también era la Embajada de México ante la Autoridad Palestina. Y para mí siempre fue una sorpresa cómo el contacto con la cultura árabe producía en mí, en mi interior, una especie de consuelo, de relajamiento interno, una identidad que entonces me parecía difícil de entender. Años después tuve el privilegio de ser embajador de México en Marruecos, y ahí me asaltó otra sorpresa, y es que cuando uno viaja, uno sale con la conciencia de partir, y habitualmente llega uno con la conciencia de haber llegado, pero en el caso de Marruecos era una sensación de haber regresado. Entonces me puse a averiguar, a tratar de indagar por qué, y me voy a permitir leerles unos 2 o 3 párrafos que dice lo siguiente. Desde la perspectiva que brinda el tiempo transcurrido a partir del establecimiento de las relaciones diplomáticas en 1962 entre México y Marruecos, estos vínculos parecen ser recientes. No obstante, formalidad oficial y realidad histórica poco tienen que ver, más aún tratándose de la cultura. Pocos saben que en el primer viaje de Colón a las Indias fue Rodrigo de Triana, un morisco de la ciudad de Salé, vecina a Rabat, el primero en avistar las costas del Nuevo Mundo, o que la primera lengua en la que se intentó la comunicación entre europeos y americanos no fue ni el latín ni el castellano, sino el árabe. Colón estaba convencido de que llegaría a la corte del Gran Khan, razón por la cual incluyó en su tripulación intérpretes de la lengua franca de esas tierras, el árabe. Y fue un criptojudío arabizado de nombre Luis de Torre, quien en esa lengua se dirigió a los taínos al desembarcar en la isla de Cuba el 27 de octubre de 1492. El hecho de que Colón tuviese el propósito de llegar al lejano oriente produjo a principios del siglo XVI una abundante migración hacia Nueva España de hombres y mujeres criptomusulmanes. El móvil que los aventuró en esa empresa fue la esperanza de, a la postre, establecerse en los reinos islámicos o por lo menos más cerca de ellos. Sin embargo, el almirante del mar Océano había llegado a un nuevo mundo y ellos, los ya entonces inmigrantes, se arraigaron con su descendencia y su cultura. A esto debe sumarse otra consideración de la mayor relevancia. Independientemente del elemento islámico, durante 800 años, Al-Maghrib, es decir, Marruecos, y Al-Andalus, lo que hoy es Andalucía y el sur de Portugal, conformaron una unidad de civilización, de modo que la población del sur de España y Portugal, incluida la cristiana y la judía, necesariamente habían interiorizado la cultura árabo-bereber. Así las cosas, en el sustrato cultural iberoamericano en general y mexicano en particular, existe una profunda veta árabo-bereber, especialmente palpable en la cultura popular y en las mentalidades.
De allí el azoro que los mexicanos experimentamos al visitar Marruecos. Una parte de nosotros se confirma en el calor de la relación humana, en la semejanza entre los textiles samacir y los oaxaqueños, en la dificultad de distinguir entre una pieza de Talavera de Fez y otra de Talavera de Puebla. Al constatar que si se agregan unas gotas de salsa picante y colocamos el menshui marroquí sobre una tortilla de maíz, se nos convierte en barbacoa de Hidalgo. O cuando reconocemos en la rítmica de la música gnawa las cadencias de las percusiones de Tabasco y de todas las percusiones del Caribe. ¿Acaso haya sido más que una coincidencia que el nombre de la Virgen emblemática de la identidad mexicana, Guadalupe, fuese un vocablo árabe derivado de las voces Wad, río, y Al-Hub, amor? Guadalupe, río de amor. Es para mí un privilegio presentar ante ustedes a nuestro conferencista que nos ampliará y nos detallará estos misterios que estamos descubriendo nosotros los mexicanos ahora. Se trata del doctor Abdelwahed Akmir, quien obtuvo su grado en la Universidad Complutense de Madrid, en la disciplina de Historia. Él es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Mohammed V, Campus Agdal, en la ciudad de Rabat, Marruecos, y es director del Centro de Estudios Al-Andalus y Diálogo de Civilizaciones desde 2001. Es autor de la tesis La inmigración árabe en Argentina y posterior libro con el mismo título. Entre sus publicaciones se cuentan las siguientes: La emigración hacia la muerte, la presencia marroquí en África Occidental. Colaboró con un capítulo en la inmigración árabe en Argentina y ha participado en las siguientes coediciones: La Alhambra, lugar de memoria y diálogo, con el profesor José Antonio González Alcantud, y posee artículos relacionados con la presencia, con la relación de Argentina y Marruecos, y también ha ejercido la traducción del árabe al español. Entre las distinciones con las que cuenta está el premio Abdelhamid Shuman de Humanidades, otorgado en Jordania, y el premio de Marruecos de Manuscritos, el premio Alal Al-Fasi. Sin más, profesor, le ruego tomar la palabra. Muchas gracias, señor embajador Ordóñez. Antes que nada, quiero agradecer a la UNAM y el Instituto de Estudios Históricos, en su persona directora, señora Elisa, y todo el equipo de este centro que ha permitido encontrarme con ustedes. Agradezco también la Embajada de Marruecos, en la persona del embajador y en la persona del primer consejero que está con nosotros, y agradecer también al Ministerio de Cultura de Marruecos, que ha facilitado mi llegada, la llegada de mi compañera, profesora Raja Daker, para hacer estas actividades culturales. Hace 3 días, la profesora Daker y yo hemos participado en un encuentro sobre Marruecos y América Latina, tan lejos y tan cerca, donde hemos abordado de forma detallada la cuestión, las relaciones históricas, sociales, económicas, culturales entre Marruecos y México, y hoy toca hablar de las relaciones, de la presencia sobre todo de los árabes en toda América Latina. Ayer, cuando venía de Guadalajara en el avión, la azafata que da la bienvenida a los pasajeros dice que da la bienvenida en nombre del comandante Carlos Adib. Entonces digo, mira, vengo a hablar en la Ciudad de México de los árabes y el comandante que me lleva es de ascendencia árabe. Hace 3 días estaba cenando con los participantes en el evento que acabo de mencionar en Guadalajara, en un restaurante de Guadalajara, y en una mesa cerca a nosotros estaba cenando Carlos Slim. Y digo, Carlos Slim representa
el fin de un proceso histórico económico de los árabes en México. Carlos Slim, que fue durante mucho tiempo el hombre más rico del mundo, representa el fin de un ciclo. En este libro hablamos de Carlos Slim y de su papel en la economía, pero sobre todo dentro de un marco bien determinado, que es el proceso económico árabe en América Latina. Con esto cierro con Carlos Slim para hacer un flashback de 150 años y hablar de este proceso de la economía árabe en América Latina. La inmigración de los árabes en América Latina fue principalmente económica. La razón principal fue la economía. Esta inmigración empieza en los años 70 del siglo XIX, de Siria, Líbano y Palestina, y empieza por la pobreza que se encontraba, donde se encontraban estos países. Había una pobreza, una crisis económica aguda, y la gente, tanto en la ciudad como en el campo, no le quedaba otra opción que emigrar. Entonces empiezan a emigrar a las Américas. Pero hay algunos elementos que incitaron esta inmigración. Tenemos en 1870 la visita del embajador de Brasil, Pedro II, a Siria. Y este embajador, el presidente de Brasil, Pedro II, a Siria, y el emperador Pedro II incita a los árabes a venir a las Américas, porque Brasil había abolido la esclavitud, entonces querían inmigrantes. A partir de ahí empiezan a llegar los árabes a las Américas. Tenemos también, este es el motivo económico, tenemos también otros indicios, otros motivos, están relacionados con México. En 1868, en la Feria Internacional de Chicago, participaron comerciantes mexicanos y había un comerciante palestino de Belén. Este comerciante palestino venía con artículos de Tierra Santa, como rosarios, crucifijos, etc. Entonces, un comerciante mexicano se interesó mucho por la mercancía y invitó al comerciante palestino a venir a México. Y el año siguiente viene este inmigrante palestino y comercializó con mucho éxito su mercancía. Entonces, estos son indicios económicos, pero también hubo indicios culturales. En 1870 se funda la Universidad Americana en Beirut. Y esta universidad empieza a mandar estudiantes a Estados Unidos. Y a partir de Estados Unidos descubren el Nuevo Mundo. Tenemos otro factor, esta vez sectario, religioso. Los enfrentamientos entre musulmanes y cristianos muchas veces acabaron con matanzas de los cristianos, y estos cristianos emigran a las Américas. Por eso ven ustedes que la mayoría de los que emigraron eran cristianos. Hay una razón política también. Esta tierra de Siria, Líbano, Palestina, lo que se llama hoy Medio Oriente, estaba dominada por los turcos, y los turcos aplicaban una política de turquización de esta región. Entonces se produce un enfrentamiento entre el nacionalismo árabe y el nacionalismo turco. Y los nacionalistas árabes que luchaban contra los turcos, muchos de ellos intelectuales, vienen aquí, vienen a América. Y viniendo a América son ellos los que dirigen esta comunidad árabe. Ellos son los que fundan los primeros periódicos árabes en América Latina, las instituciones, y de esta manera ya tenemos una inmigración relativamente importante hacia finales del siglo XIX. Esta inmigración se dirigió primero, como acabo de señalar, a Estados Unidos, a Brasil, pero de manera que va avanzando el tiempo, se amplía y siempre relacionada con las circunstancias políticas de los países australes, de los países de recepción. Por ejemplo, esta inmigración en México, hacia México, se detuvo entre 1910 y 1920 a causa de la inestabilidad política que conocía México en aquel entonces.
Entonces se dirige hacia Estados Unidos. Pero en 1924 Estados Unidos aplica leyes que restringían la entrada de esta inmigración. Entonces esta inmigración vuelve a México o a América Central. En Argentina la inmigración tuvo una importancia cuantitativa hasta los años 30. Si manejamos los censos de población en Argentina, sobre todo el censo de 1914, lo tengo en este libro, Los árabes en Argentina. Este censo habla de que en 1914 había 64.000 inmigrantes árabes en Argentina, pero mucho más en realidad. Pero a partir de 1930 viene la Gran Depresión Mundial, la crisis económica, y Argentina restringía la inmigración. Entonces esta inmigración va a otro sitio. Entonces depende de la situación política del país, encontramos esta inmigración y si manejamos la prensa árabe que se editaba en Argentina en 1932, el diario Serio Libanes sobre todo, ya saca fotos de estos inmigrantes que estaban amontonados en Montevideo, no se les dejaba entrar a Argentina debido a estas restricciones. Entonces, la oleada más importante de la inmigración árabe en Argentina y en América Latina en general se detiene en 1945. A partir de 1945, lo que pasa en América Latina con los árabes, la importancia cuantitativa la hacen los descendientes de inmigrantes, la segunda generación, la tercera generación, y no los inmigrantes. Todos estos primeros inmigrantes, hasta la Primera Guerra Mundial, venían con pasaporte turco. Por eso le llaman los turcos. Si ustedes vuelven a los registros oficiales de esta inmigración, encontrarán que ya se llaman turcos. En este libro hablamos de los registros mexicanos en 1926. Había inmigrantes turcos en 1826. Luego el registro comercial de México de 1842 habla también de turcos. Lo mismo en el censo de población de Chile de 1956. Aquí quiero aclarar un poquito la cosa, porque los que encontramos en 1826 pueden ser árabes y no pueden serlo, porque probablemente son turcos de otras provincias europeas, como los vienen de Chipre o de Grecia, no forzosamente del mundo árabe. El término turco fue desapareciendo, en su lugar se utiliza el árabe con el nacimiento, el desarrollo del nacionalismo árabe, porque los árabes miraban mal que les llamara turco cuando los turcos eran los represores de los árabes. Entonces, de manera que va avanzando el tiempo, el nombre cambia. Esto de forma general, el aspecto el cuantitativo de esta inmigración, las fechas de esta inmigración árabe a América Latina, en cuanto al proceso económico de los árabes en América Latina, no difiere, son iguales en todos los países. Ellos cuando vienen para ejercer el comercio. Por eso no fueron el del agrado de las autoridades de los países de recepción. Países como Argentina o como Brasil, como México también, lo que les interesaba son inmigrantes que trabajan en la agricultura, ¿no? Y que trabajan en el comercio. Sobre todo que estos inmigrantes ejercían una actividad comercial muy peculiar que no aportaba nada al comercio del país y a la economía del país. Eran mercaderes ambulantes. Fíjense ustedes en esta foto de este inmigrante con una caja. Esta caja se pone en el hombro y se llama el cache o el mascate en portugués. Entonces los primeros inmigrantes que llegan y empiezan a vender artículos o de Tierra Santa o incluso artículos comprados aquí en los países de recepción. Se le llama el turco todo por 20, vende todo con 20 pesos, porque él, incluso, como no sabía el idioma, no podía pronunciar muchas cosas, entonces pone todo a un precio único y así facilita la tarea.
al comienzo se instalan en las ciudades, empiezan a comercializar esta mercancía en las ciudades, pero de manera que van conociendo el país, se adentran en las provincias. Si ustedes se acuerdan de Macundo en 100 años de soledad, cómo estos migrantes turcos llegan a Macundo, a un pueblo totalmente desconocido. Ellos son los primeros que llevan la economía monetaria a estas zonas, porque estas zonas del campo todavía no habían conocido la economía monetaria. Los vendían con el trueque. Entonces, estos inmigrantes, con el paso del tiempo, conocen todo el país, se convierten en personas muy populares. No sé si han visto una película de Cantinflas que habla con el turco, con el comerciante turco, que este comerciante como que viene con la caja y que vende esta mercancía. Entonces, forma parte de la cultura popular mexicana y latinoamericana. Entonces, estos comerciantes, de manera que van vendiendo y conociendo la ciudad, están teniendo éxito, porque llevan mercancía a zonas desconocidas y la gente del campo no conocía el valor de las cosas. Entonces les vendían con el precio que a ellos les interesaba. Y de manera que ellos van teniendo éxito, tenían idea de que su inmigración era clandestina, era provisional. Pero como están teniendo éxito, se convierte poquito a poco en inmigración permanente. Entonces, cuando tienen éxito, abren los primeros establecimientos comerciales. Se abren en las ciudades, pero más tarde en el campo. En este libro, que es un trabajo de campo que he hecho en Argentina, este es el tema de mi tesis doctoral, en 1985-86, yo manejaba la prensa árabe que se editaba en Argentina y a comienzos del siglo XX, y los viejos inmigrantes, les interesaba también entregarme este material en árabe, porque en aquel entonces entre la comunidad árabe pocos investigadores sabían árabe. Entonces, al manejar esta prensa, yo he hecho un censo del número de comercios árabes en Argentina. He encontrado que en Argentina, en 1917, porque el periódico As-Salam editó la guía comercial As-Salam de los árabes en Argentina, he encontrado que había en Argentina nada menos 17.000 comerciantes árabes. Entonces, estos comerciantes eran mercaderes ambulantes, pero de manera que están teniendo éxito, abren un comercio al por menor. Cuando ellos abren un comercio al por menorista, llaman a los que ellos consideran paisanos del país de origen para ejercer la actividad como ambulantes. Entonces, ellos ambulantes, comercio al por menor, cuando florece el comercio, pasan al comercio al por mayor. Pero siempre este proceso se mantiene. Tenemos ambulantes, minoristas y mayoristas. Y a partir de la Primera Guerra Mundial tenemos importadores. Hay un inmigrante árabe que también figura en este trabajo, que se llama Nassim Tobal, nos dice que en 1914 él importaba de Manchester en cada contenedor 500.000 de libras esterlinas del tejido, o sea, comerciantes muy estructurados. Y a partir de los años 20 fundan los bancos de la comunidad. En Argentina se funda en 1925 el Banco Sirio-Libanés del Río de la Plata. En México, la familia Yafet, la familia árabe más potente en el comercio, funda otro banco familiar. En México, la familia Murad funda el Banco Murad en México. De esta familia pertenece Jorge Dib Murad, el famoso científico y médico y biólogo. Entonces ya fundan la banca. Y cuando viene la crisis económica de 1929, varios países latinoamericanos cierran sus países a la entrada de los productos importados de Europa. Y como cierran fronteras, nace una industria nacional, especialmente en las actividades que ejercían los árabes como ramo textil. Y como existen las materias primas, los árabes que eran ya comerciantes mayoristas se lanzan a la industria textil. Y en 1932 el 70% de la industria textil en Chile era de capital árabe.
y el 50% en Argentina era de capital árabe. Entonces ellos se mantienen especialmente en estas actividades comerciales e industriales, pero a partir de la Segunda Guerra Mundial ya empiezan a invertir en la industria semipesada. Tenemos el caso, yo doy algunos ejemplos, pero tanto en este libro como va detallado todas estas actividades y todo el ramo de la industria. En 1945, después del fin de la Segunda Guerra Mundial, Argentina sale muy fortalecida económicamente. Se decía que Argentina era el granero del mundo y el general Perón decía que no se podía transitar por los pasillos del Banco Central por la cantidad de bolsas de divisa que había. Entonces, estos árabes invierten en la industria pesada, sobre todo la industria alemana. Ya uno de estos árabes, Jorge Antonio Salum, introduce la industria de coches del Mercedes-Benz. La firma se instala en Buenos Aires, pero ya exporta a toda América Latina. Ya tenemos entonces este paso a otro nivel de industria con la segunda generación. Y con la generación de Carlos Slim y otros, ya ven ustedes que hay una inversión en otras, en la telecomunicación, o en el caso de Jorge Dib Murad, en productos bioquímicos, etc. Entonces, este es el proceso económico que los árabes ejercen y desarrollan en América Latina con la primera, segunda y tercera generación. Este es el aspecto económico. Entonces he hablado del aspecto cuantitativo, los números de los inmigrantes, cómo llegaron, de la actividad económica, y paso a hablar del aspecto social. Estos inmigrantes árabes, cómo se integraron, cómo se produce el proceso de integración de estos inmigrantes árabes. Estos inmigrantes árabes, cuando llegan a comienzos del siglo XX, eran rechazados primero por la actividad que ejercían. Aquí publicamos una serie de artículos de un diario argentino de 1889, que se llama El Diario, y el diario en estos artículos pedía la expulsión de estos turcos. Estos artículos llevan como título la inmigración de mendigos, la inmigración inútil, etcétera, porque es una inmigración que no aporta nada. Igual se repite con la prensa que se editaba en Perú en la misma época. Entonces estos inmigrantes árabes cuando llegan no pudieron integrarse, primero por este rechazo a su actividad socioeconómica y segundo porque ellos pertenecían a una cultura totalmente diferente y se aglutinan en barrios especiales. En las grandes ciudades, a comienzos del siglo XX, hay el barrio de los turcos en Buenos Aires, el barrio de los turcos en Sao Paulo, en Río de Janeiro. Entonces hay estos barrios. Pero luego ellos en ciudades donde no tienen barrios, fundan asociaciones, clubes. ¿Por qué? Estos clubes se fundan como consecuencia del rechazo de la sociedad de la cafetería, como en la cafetería donde ellos pueden ir para pasar su tiempo libre, eran mal vistos, se fundan estos clubes, asociaciones modestas para escuchar música árabe, para jugar la taule y otros juegos árabes, pero de manera que ellos van haciendo fortuna, estas asociaciones cambian de importancia. Por ejemplo, el club, el palestino, que ellos fundan en 1917, fundan para recibirlos en su tiempo libre y para protegerse del rechazo de la sociedad. Pero cuando ellos hacen fortuna, este club se convierte en un prestigio. Es el actual, el Palestino, que es un club de fútbol actualmente, de primera división en Chile. Lo mismo pasa con el club sirio-libanés Honor y Patria en Argentina. Este club era una asociación modesta, pero en los años 30 los árabes hicieron fortuna. Ellos recibían las altas personalidades argentinas para degustar la comida árabe y estas autoridades facilitaban. Y este club es la manera del Jockey Club en Buenos Aires. Se convierte en club de la alta sociedad. Lo mismo
con el club sirio, que era un club moderno, y ganó varias veces el torneo de Sudamérica, lo mismo que en el club Montelíbano. Entonces, clubes que aparecen para proteger la sociedad se convierten en una marca de la sociedad. Lo mismo en el campo sanitario, se funda el hospital. No, me lo tiene que dar, señora, perdón. El club serio-libanés en Buenos Aires, el hospital serio-libanés en Buenos Aires, muchas gracias. Y también el hospital sirio en Sao Paulo. Entonces, fíjense este desarrollo social. Luego, cuando forman la fortuna, el ascenso social les permite mezclarse con la clase alta de las sociedades autóctonas o de la sociedad de recepción. El caso argentino es muy representativo porque en Argentina, hasta finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, la fortuna estaba en manos de las viejas oligarquías, la familia Anchorena o otras familias de origen criollo. Pero cuando ya viene el gran cambio que se produce con la inmigración, porque ya saben cómo se dice, los argentinos son hijos de barcos, si los mexicanos son hijos de aztecas, si los peruanos son hijos de incas, los argentinos son hijos de barcos, todos eran de origen extranjero. Estos inmigrantes tienen éxito, tanto la élite, porque la inmigración inglesa, por ejemplo, invierte en el ferrocarril o en el puerto de Buenos Aires, pero estos eran la minoría. La mayoría eran los inmigrantes árabes, italianos sobre todo, españoles, y estos cambian el rumbo de la economía. Y cuando los árabes, como los españoles e italianos, adquieren fortuna, entonces, gracias a esta fortuna, se mezclan con casamientos mixtos con las familias tradicionales, con la segunda generación. Y esto se produce sobre todo cuando estos descendientes de árabes entran en la universidad. Ya como saben ustedes, la gran reforma universitaria en América Latina sale de la ciudad de Córdoba. Entonces, en 1918, la gran reforma universitaria, fíjense, la reforma universitaria que cambió las mentalidades en América Latina y que permite a la clase baja o la clase media entrar en la universidad, se produce en América Latina 50 años antes de Francia. Todo el mundo habla de París de 68, de la revolución juvenil, pero en América Latina esto se produce en 1918. Y gracias a esta entrada de estos hijos de inmigrantes en la universidad, se gradúan como profesionales cualificados y a partir de ahí se mezclan con familias tradicionales y se produce esta integración. Aquí quiero hacer una comparación entre los descendientes de inmigrantes en América Latina y en Europa. Me parece que la comparación puede ser interesante. Acabamos de enterarnos que hace media hora Marruecos se clasificó en cuartos de final para el Mundial. Y estos jugadores marroquíes, que el 90% nacieron en Europa, son hijos de inmigrantes. Son hijos de inmigrantes en España, en Francia, en Holanda, en Bélgica, en Inglaterra. Pero yo cuando establezco este paralelismo entre hijos de inmigrantes árabes en América Latina y estos descendientes de inmigrantes marroquíes en Europa, parto del fenómeno de la inmigración como fenómeno sociocultural. En América Latina, la inmigración nace con el nacimiento del Estado. Si ustedes, por ejemplo, vuelven a las leyes de la formación del Estado en Brasil o en Argentina, la primera constitución argentina data de 1854 y la famosa ley de inmigración, la ley que se llama la ley Avellaneda, data de 1876. Entonces, el Estado nace con la inmigración y estos inmigrantes contribuyen en el desarrollo del Estado, en la formación mental del Estado, aparte de la formación étnica y social. No es el caso en Europa.
En Europa la inmigración viene mucho tiempo más tarde que la formación del Estado. La formación del Estado en Inglaterra viene con la Revolución de Cromwell, en Francia con la época de las luces, con la Revolución Francesa, mientras que la inmigración marroquí a esta zona es una inmigración del siglo XX. Luego el modelo inglés o el modelo francés no permiten una integración con facilidad de estos descendientes de inmigrantes. El modelo francés se basa en lo que se llama la asimilación, o sea que al cabo de una generación los descendientes de inmigrantes tienen que convertirse en ciudadanos franceses. Francia no reconoce algo que se llama la Constitución francesa, no habla de minorías, sino habla de ciudadanos, todos ciudadanos. Pero esto es a nivel teórico, porque a nivel práctico estos hijos de inmigrantes marroquíes o argelinos o tunecinos o turcos, etcétera, se consideran de origen extranjero. Más en Alemania, el inmigrante se llama el obrero invitado, que en un tiempo determinado tiene que volver, porque la base de la identidad en Alemania se basa sobre la patria y la etnia. Y de esto quedan excluidos los descendientes de los inmigrantes. En Inglaterra el modelo se basa sobre la multiculturalidad. Quiere decir, ahora en Inglaterra hay un primer ministro de origen indio, pero no deja de ser de origen indio. Esto es palpable. No es el caso de un político aquí en América Latina, de origen árabe. Pocos se acuerdan que es de origen árabe, porque la integración se produce con facilidad. En Inglaterra el modelo de la multiculturalidad dice que cada minoría conserva sus creencias, su cultura, su forma de ser. Son ingleses, pero de origen extranjero. Y esto contribuye en la creación de los guetos. Entonces, a consecuencia de este fenómeno que se produce en Europa, estos descendientes de inmigrantes marroquíes o magrebíes o turcos tienen lo que se llama la ciudadanía transnacional. Porque estos inmigrantes les dicen, ¿tú quieres jugar en la selección marroquí o en la selección francesa? Casi todos optan por la selección marroquí, o la selección argelina o la selección turca, porque está en su ser, en su identidad, esta ciudadanía transnacional. Luego el modelo que se produce en estos países les considera como no de origen gaulois o de origen anglosajón, sino de origen extranjero. El caso totalmente diferente de lo que tenemos aquí, y con ello paso al último eje que me parece muy representativo, esta contribución de los árabes en la vida política en América Latina. Se piensa que los árabes estaban sobre todo en los partidos de derecha. En este libro que intentamos desmontar esta tesis. Los que abogan por esto porque dicen que los árabes eran comerciantes, y cómo eran comerciantes, más bien no estuvieron en partidos de izquierda o en sindicatos, en la clase obrera. Pero aquí intentamos demostrar totalmente el contrario. Los árabes están en todas las esferas políticas en América Latina. El asalto a la política para ellos empieza con la Segunda Guerra Mundial. Los descendientes de árabes juegan un papel importante en la vida política en diferentes países. Por ejemplo, voy a hablar primero de su participación, de su aportación política en los partidos de derecha. Sí, los que destacaron los partidos de derecha son de familias adineradas. El caso probablemente más antiguo es el caso de Ricardo Jafet. Ricardo Jafet es del clan de los Jafet. Los clans de los Jafet durante la Segunda Guerra Mundial tenían un polígono industrial de 1000 obreros. Entonces, este hijo de la familia Jafet fue designado presidente del Banco de Brasil, luego ministro de Economía. Fíjense, los cargos que ocupan están relacionados con la economía. Lo mismo que Jorge Antonio en Argentina,
el amigo personal de Perón, pero el brazo derecho de Perón. En este libro hay una entrevista que he hecho con él en 1986 y él nos relata en el libro cómo él fue el consejero económico de Perón y no quiso cargos políticos para no prometerse con el gobierno. Pero el papel que jugó Jorge Antonio fue el coordinador del plan quinquenal del general Perón. Entonces el general Perón quería atraer a los árabes a la política, lo mismo que hizo Hipólito Yrigoyen en los años 20 con los españoles o los italianos. Él necesitaba una colectividad nueva y sabía de la pasión de los árabes en la política. Aquí publicamos un texto del general Perón que yo he sacado de su biografía. Perón dice que los árabes tienen 3 pasiones: el juego, la política y las mujeres. Habla así de esta pasión de los árabes por la política. Lo mismo encontramos en un país pequeño como Ecuador. En Ecuador, Asad Abu Karam, en los años 60 del siglo pasado, funda el Manifiesto de Fuerzas Populares, un partido interesante, un partido populista, pero interesante, y sus triunfos en este partido lo llevan a la presidencia del Parlamento de Ecuador durante 3 mandatos. Él se presentó, Asad Abu Karam, varias veces a la presidencia de las elecciones, no ganó, pero su sobrino, Abdullah Abu Karam, gana las elecciones en el 95, de un partido de derecha, y en 97 otro árabe en Ecuador, que es Jamil Mouawad. Pero probablemente el caso más representativo de los árabes en América Latina en la política es el caso en la derecha, es el caso de Colombia. En Colombia, Rafael Turbay, en el comienzo de los 40 era presidente del Partido Liberal, no ganó las elecciones, pero su sobrino, Julio César Turbay, ganó las elecciones en el 78. Es el primer árabe que llega a ser presidente en América Latina. El papel de la mujer, también la mujer árabe está muy presente en la política latinoamericana. El caso de Ecuador tenemos, por ejemplo, Gladys Curi, que fue ministra de Turismo. En Colombia, Zulema Hatim, que fue presidenta del Parlamento, y su padre también fue presidente del Parlamento por partidos de derecha. Entonces, esto en cuanto a los partidos de derecha. En cuanto a los partidos de la izquierda, no deja de ser curioso la andadura de los árabes en la vida política, porque empiezan en la universidad. Empiezan en la universidad como dirigentes de los movimientos de estudiantes. Aquí en el libro hay una entrevista con Fernando Nadra. Fernando Nadra, yo lo entrevisté en los años 80, pero él me comentó que a comienzos de los 40, en 1941, era el secretario general del movimiento estudiantil, la Federación Estudiantil Argentina, la más importante del país. Y cuando termina la carrera, se gradúa como abogado, entra al Partido Comunista y fue hasta su muerte hace no mucho uno de los máximos dirigentes del Partido Comunista argentino. Lo mismo en Ecuador, cuando estalla la Revolución La Gloriosa, en 1944, el Partido Comunista tuvo un papel fundamental en esta revolución y el máximo dirigente era Pedro Saad, otro árabe, que dirigió el Partido Comunista de Ecuador desde 1952 hasta 1980, durante casi 30 años. Esto se repite en un país pequeño como Bolivia. El caso de Bolivia también es muy curioso. Juan Lachin, otro árabe, funda la COP, el Sindicato Obrero Boliviano, hasta la actualidad el sindicato obrero más importante de Bolivia. Y paralelamente funda el Partido Nacionalista Revolucionario. Y a través del partido y del sindicato fue él quien dirigió la Revolución Nacional de 1952. Después de la revolución, llegó a ser presidente del gobierno por un mandato de 4 años. Estos casos se repiten mucho. En Chile, por ejemplo, el caso de Sergio Bitar, que fue consejero de Salvador Allende, luego ministro de Minas. Cuando Pinochet derroca a Allende, él va al extranjero, pero cuando vuelve a la democracia funda el Movimiento por la Democracia y fue también ministro de
de enseñanza. Pero probablemente también uno de los casos curiosos es la Revolución Cubana. En la Revolución Cubana, antes del estallido de la Revolución Cubana, uno de los máximos dirigentes del movimiento 26 de julio es Alfredo Jabbour Maalouf. Y Alfredo Jabbour Maalouf, después del triunfo de la Revolución, llegó a ocupar el cargo de ministro de Hacienda, ministro de Justicia. Un cargo muy importante porque a él le tocó cambiar las leyes y sancionar las leyes revolucionarias. Lo mismo pasa con la revolución sandinista. Cuando triunfa la revolución, el segundo de Ortega es Musa Hassan, otro descendiente de árabe, de origen palestino, era miembro del comité central de la revolución, y en el gobierno revolucionario, el primer gobierno, había 4 ministros de ascendencia árabe. En Salvador pasa lo mismo con los hermanos Handal, Shafiq y Farid Handal. Shafiq Handal dirige el ala moderada del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional y fue candidato a las elecciones del 2004, después de la Guerra Civil en Salvador. No ganó las elecciones, curiosamente, quien ganó, uno de extrema derecha de origen árabe, que es Antonio Saca, de origen palestino también. O sea, que están en todas las esferas políticas. Pero no solamente están en la política. Sí, si me ha olvidado, el caso de Venezuela es impresionante. En Venezuela tenemos a políticos de izquierda como Jorge Daher, que funda 3 partidos de izquierda y llega a través de un partido revolucionario a presidir el Parlamento. Pero el caso más curioso de Venezuela es de un joven revolucionario que se llama José Manuel Sáher. José Manuel Sáher, que dirigió la guerrilla en las montañas y era hijo de un gobernador. Era hijo del gobernador Pablo Sáher, gobernador de Falcón. Pero él, el revolucionario, cuando se produce el golpe de Estado del 45, un golpe de Estado militar, civil, coordinación entre la acción democrática de Rómulo Gallego, de Betancourt, y Rómulo Gallegos también, y del general Marcos Pérez Jiménez, este joven, alias Chema, le llaman Chema, se escapa a las montañas y ahí dirige la guerrilla y lo detienen, y participó en la conferencia en el 66, la conferencia tricontinental de La Habana, y cuando vuelve a las montañas lo detienen y lo ejecutan. Y hay un libro que no hace mucho tiempo que ha salido sobre su biografía, que se llama El Viernes Santo. Y hay una carta impresionante que él manda a su padre, al gobernador, cuando ya estaba encarcelado, y demuestra este choque entre el padre y el hijo, el choque civilizacional, pero el choque ideológico, ¿no? Entonces, para cerrar, hablo de los árabes que no estuvieron solamente en la política, sino también en la esfera militar. Ellos participaron en los golpes de Estado. El golpe de Estado del 45 que dirigió el general Pérez Jiménez, una de las cabecillas del golpe de Estado es un árabe, Antonio Curi, que luego llegó a ser amiral y el jefe de la Marina venezolana, y cuando estuvo en este cargo en los años 50 hizo la gran reforma de la Marina venezolana. Lo mismo en Argentina, cuando los militares derrocan al general Perón en el 55, el golpe de Estado que dirige el general Uramburu, el máximo responsable de la aeronáutica fue el brigadier Ramón Abraham, que ocupó el cargo de ministro de Aeronáutica. Esto es interesante porque los árabes en los años 30 empiezan a acceder a las academias militares, pero solamente a las familias acomodadas. Entran y a partir de los años 40 ya tienen cargos importantes en
estas academias y ya participan en los diferentes golpes de Estado. El fenómeno se repite en el año 76 con el golpe de Estado contra la esposa de María Isabel de Perón, uno de los dirigentes de la Junta Militar es el general Jamil Rustom. El general Jamil Rustom, yo lo he entrevistado en este libro, él me habló de que fue el último ministro del Interior que organizó las elecciones que dieron luego el poder a los civiles en 1983. Aparece también en este libro una entrevista curiosa con el general Américo Daher, es el jefe mayor de las Fuerzas Armadas Argentinas en las Malvinas. En Argentina siempre, cuando viene el presidente Menem, se produce el último golpe de Estado dirigido por un árabe en 1990, que es el coronel Mohammed Ali Zainuddin, o sea, un árabe militar atenta contra un árabe político y demócrata. Y con esto termino y muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Agmir, por esta panorámica tan interesante y tan rica que nos ha brindado. Le quisiera preguntar a la audiencia si tienen alguna pregunta, observación, comentario. Por favor, se sientan libres de expresarlo. En lo que ustedes vencen el miedo, yo me voy a permitir hacerle una pequeña pregunta al profesor Agmir, una reflexión, y es muy impactante esta observación que usted nos hace, profesor, sobre la inexistencia de guetos en nuestra América. Y esto me lleva a pensar que las sociedades latinoamericanas pues no somos exactamente multiculturales, sino más bien transculturales. Y esta es nuestra fortuna, ¿no? Yo quisiera preguntarle, profesor, si usted estima que para que esta característica se arraigue en nosotros, ¿no tiene esto también que ver con la huella andalusí en la genética histórica y cultural de América Latina? Esa sería una pregunta. Y otra es un amistoso reclamo. Usted dice que uno de los primeros presidentes, o el primer presidente latinoamericano de origen árabe, es el señor Turbay Ayala. Pero en 1929 Plutarco Elías Calles fue presidente de México y fundador de la cultura política mexicana. Y dentro de la… ¿Era de origen libanés? Así es. Y dentro de la familia política mexicana, pues tenemos a lo largo del siglo XX a la familia Joaquín Codwell, a la familia Murat. Dentro de la cultura mexicana, pues poetas de la talla como Jaime Sabines, todos ellos de origen árabe, y que valdría mucho para nosotros tomar en cuenta en sobre todo para nosotros los mexicanos, ¿no? De cobrar conciencia de la multidimensionalidad de las aportaciones de la árabe a nuestra nación. Por favor. Muchas gracias. Primero, gracias por el dato, no lo sabía lo de México. Yo sabía que en 1944 había, después de la Revolución La Gloriosa en Ecuador, fue designado un árabe como presidente
pero se llama Salem de apellido, pero por muy poco tiempo. Y no fue elegido, sino la revolución mientras se estaban gestando las nuevas leyes de la Constitución. Pero el dato lo retengo y se lo agradezco. Ahora bien, el origen andalusí y el papel de Al-Ándalus en esta cultura, en la cultura de Latinoamérica, nadie lo puede negar. Incluso cuando el censo comercial de la Ciudad de México de 1842 habla de familias con apellidos árabes. Y yo cuando empiezo a trabajar y a seguir las huellas de estas familias, no encuentro que tiene relación con la inmigración de la que acabo de señalar, sino de la época de Al-Ándalus. Porque los apellidos como Almunia, como Medina, como Albornoz, son apellidos muy populares hoy en día en España, sin tener relación con la inmigración reciente, sino con el origen andalusí. Este origen andalusí está muy arraigado en el subconsciente latinoamericano, porque cuando los españoles vienen aquí, vienen con un bagaje de 8 siglos de cultura andalusí. Aquí en las moreras de Guadalupe, en las moreras de Guadalupe hablan de fiestas de moros y cristianos en Zacatecas. Pues fiestas de moros y cristianos que se desarrollan hasta hoy en día en España lo podemos entender, porque es una consecuencia de porque las fiestas son guerras entre moros y cristianos, se puede comprender porque hubo esta reconquista de siglos, pero aquí nunca había moros que lucharon contra nadie. Sin embargo, hay fiestas de moros y cristianos. El otro día cuando veníamos con el primer consejero, con la profesora Raya del aeropuerto, yo les decía, mira, Santiago Matamoros. Pues aquí era una institución que llevaba este nombre. Y aquí me resulta curioso porque encontrar Santiago Matamoros en España normal por estas guerras. Pero Santiago Matamoros aquí me parece curioso y esta influencia, Hernán Cortés cuando manda su famoso libro Cartas a los Reyes Católicos, cuando habla de los indios les llama moriscos. Y cuando habla de sus templos, les llama mezquitas. Y el clero les llama alfaquíes. Entonces, viene el concepto andalusí. Este concepto está muy arraigado en la cultura que ellos traen aquí. Mañana vamos a Puebla, donde la profesora va a dar una charla. Y ahí el arte mudéjar es muy llamativo, pero este arte mudéjar que se encuentra incluso en las iglesias, tanto en España como en toda América Latina, este arte mudéjar no forzosamente representa la presencia del Islam, porque el arte mudéjar se produce cuando van los musulmanes. Los mudéjares son los musulmanes que estaban sometidos al poder de los españoles, de los cristianos. Entonces, todo este bagaje cultural, claro, quieras o no, facilita la tarea de integración de los árabes. Aquí, en este libro, tengo una entrevista con un gran músico que es Eduardo Falú, el gran músico del tango, de origen sirio. Y yo le pregunto si hay huellas islámicas, andalusíes en tu cultura. Me dice, sin lugar a dudas, yo toco la guitarra y hay en mi subconsciente la cultura andalusí. Yo no la puedo descifrar, pero ahí se encuentra. O sea, lo que estábamos hablando antes de entrar a la sala, el concepto cultural que se encuentra en México, en toda América Latina, que está trasladado de Al-Ándalus, está muy arraigado. Las figuras las que acabamos de señalar, como Beatriz de Salcedo y otras que marcaron esta cultura, pero había la inmigración no solamente de los cristianos nuevos, sino del concepto cultural. Este concepto cultural marca la cultura latinoamericana
y la marca, y cuando viene la cultura árabe reciente, es una segunda fase del bagaje cultural andalusí que se encuentra en esta tierra. Mi impresión es que el contacto directo entre latinoamericanos y árabes ha estado mediado y hasta cierto punto, tal vez sea demasiado decir impedido, pero sí obstaculizado por la influencia española y francesa. Creo que es tiempo de que los árabes y los latinoamericanos nos comuniquemos directamente, y esa es una beta riquísima para la Academia Mexicana y Árabe estudiar, ¿no le parece, profesor? Muy bien, muchas gracias. ¿La audiencia? La doctora Speckman, directora del instituto. Bueno, muchas gracias por la magnífica conferencia y de nuevo por estar aquí. Tenemos un numeroso público que presenció la conferencia de manera virtual con varios comentarios, entre los cuales elegí solamente 2, porque bueno, estamos ya en el filo del tiempo. El primero es una pregunta de R. Hernández, quien saluda y después lo felicita, un gran tema en el que estoy interesada de manera personal por mi historia de vida y académicamente, y le pregunta dónde consigo el libro. Tenemos también desde la ENES Morelia un comentario de Santiago Espinosa, quien también felicita y alude a 2 personajes que usted ya ha mencionado. Por una parte, Carlos Slim, su influencia en México, rol activo en la economía y política mexicana, y Nayib Bukele, presidente de El Salvador de origen palestino. Y bueno, yo me permito, ya que tengo el micrófono, hacerle una pregunta también, profesor. Usted mencionó que después de la crisis económica, en términos numéricos, la inmigración fue mucho menor que antes. Al mismo tiempo, los viejos inmigrantes, por decirlo así, empezaron a adquirir un papel predominante en la economía, en la política, en el ejército, y clubes que antes eran clubes modestos empiezan a convertirse en clubes de élite. Bueno, la pregunta es, aun cuando la inmigración numéricamente es pequeña, ¿cómo se relacionan los recién llegados con los antiguos migrantes? No sé si quieren que juntemos alguna otra pregunta, si la hay, o procedemos a la respuesta. Le contesto mientras el siguiente… Vale. La inmigración árabe a América Latina está sometida a un proceso que se llama cadena de llamadas. Quiere decir, quien llega primero llama a la gente, primero a los parientes, luego a la gente de su pueblo, luego a la gente de su ciudad, y prácticamente, como dice Afif Tannous, que estudió las tribus del Líbano en los años 20, dice que prácticamente cada pueblo y cada aldea del Líbano en los años 20 tenía uno o más de sus miembros en las Américas. Entonces, se produce esta inmigración por el efecto llamada, porque los que están instalados se interesa llamar a otros y forman este círculo. Lo que es también interesante, no hemos hablado de ello, pero la conferencia de otro día hemos hecho una referencia, es un cierto paralelismo entre la inmigración árabe y la inmigración judía marroquí, que llega a las Américas. Los que vinieron de Oriente eran cristianos, musulmanes, pero también algunos judíos. Los que vinieron de Marruecos, prácticamente todos judíos. Estos inmigrantes judíos, marroquíes y árabes de Medio Oriente, hasta el 48, hasta la guerra del 48, estaban muy vinculados. Incluso formaban algunas veces una sola comunidad y aparte tenían la misma actividad, el comercio. Cuando estalla ya el conflicto del 48, se separan por razones ideológicas y políticas, y esto afectó mucho la relación entre ellos. Ahora bien, esta inmigración se paralizó o se disminuyó mucho a partir de la Segunda Guerra Mundial, pero en algunos momentos históricos se reanuda. Por ejemplo, con
la guerra del 67, algunos árabes, sobre todo palestinos, vienen a Chile. En Chile hay la comunidad palestina más importante fuera del mundo árabe. Durante la libanesa del 75 vienen otros inmigrantes. Hay una zona donde no se detuvo esta inmigración, sigue existiendo hasta la actualidad, es la zona de triple frontera, entre Paraguay, Argentina y Brasil. Hay una inmigración chiita importante, inmigración hasta la actualidad, y no se integró, no tuvo el mismo éxito de la integración que lo tuvo en otros países de América Latina. Esta región donde todavía se conserva la identidad árabe. Yo ayer cuando venía en el avión y escuchaba que el comandante se llama Carlos Adib, decía que aquí este Carlos Adib pasa perfectamente por un mexicano. Nadie le puede considerar, probablemente es de segunda generación, pero nadie lo puede considerar como árabe, está totalmente integrado. Entonces, esta integración, la paralización de la inmigración facilitó en gran parte de integración. Y un dato interesante, los padres ayudaban a los hijos a integrarse, como que no enseñarles el idioma, estimularles a contraer matrimonio con gente de otra cultura, porque ellos no querían que sus hijos sufrieran igual que sufrieron ellos con la integración. Entonces, los padres animaron, no es el caso en Europa. En Europa, las familias, yo creo que no pueden encontrar una familia, por ejemplo, de Marruecos, que no tienen parientes inmigrantes en Europa. Todos tenemos parientes, si no son hermanos, son primos. Estos, entonces, el retorno, porque tengo una hermana que ya lleva casi 50 años viviendo en Francia, casada ahí, sus hijos, y tiene sus hijos y sus nietos, y cada año viene ella y vienen los hijos, y también los nietos, por la cercanía, pero también por estos vínculos que se perdieron en las Américas. Gracias. Bueno, mi pregunta va aprovechando el contexto del Mundial de Qatar. Independientemente de todas las críticas que ha habido alrededor del Mundial, ¿considera que al término de esta Copa del Mundo va a haber un cambio en la percepción de la cultura árabe en Occidente? O incluso pues aquí, por ejemplo, en México. No lo he escuchado bien, porque la voz no es... Perdón, ¿ahí me escucha? Sí, ahora Okay. Perfectamente. Aprovechando el contexto del Mundial de Qatar, de la Copa del Mundo, ¿usted considera que, independientemente de las críticas que ha habido alrededor de esta sede, considera que al término del Mundial va a haber un cambio en la percepción que se tiene de la cultura árabe, no solo en Occidente, sino también, por ejemplo, aquí en México o en América Latina? Creo que sí. Yo lo considero como evento cultural. Ayer me invitó alguien para participar la semana pasada en un coloquio virtual sobre esta pregunta. El papel de la cultura del Mundial de Qatar en la multiculturalidad. Yo creo que al ver el público mexicano o francés llevando la camisa de la selección francesa, con el turbante francés, con la bandera de México, pero eso es un aspecto de multiculturalidad. Yo creo que esto hay que saber canalizarlo. No hay que olvidar que Qatar con Marruecos son los países más importantes del mundo árabe que contribuyeron en la Alianza de Civilizaciones. Este programa interesantísimo que lanza el presidente Zapatero en el 2004, después de los atentados de Casablanca y los atentados de Madrid, y que las Naciones Unidas adopta en el 2005. Actualmente más de 100 países están adscritos en este proyecto de Alianza de Civilizaciones, y la semana pasada se organizó el 9º Foro en Marruecos de Alianzas de Civilizaciones. Yo creo que esto hay que canalizarlo. Este Mundial de Qatar, cómo canalizarlo para la alianza de culturas, para la alianza de civilizaciones. Lo mismo que este proyecto de alianza de civilizaciones, y a propósito, este proyecto de alianza de civilizaciones, el interlocutor principal
del proyecto es la juventud, son los jóvenes. Y se organizaron varias mesas con los jóvenes. El alto responsable del secretario general de Naciones Unidas, Moratinos, decía que él siempre en los eventos anteriores, en los 8 foros anteriores, veía que hay un eslabón perdido en esta alianza de civilizaciones. Ese eslabón es la dimensión cultural. Se habló de la dimensión política, pero tú cuando hablas de la política diriges el discurso a los ciudadanos, pero cuando hablas de la cultura o de la religión, tu discurso va hacia el espíritu, hacia la mente. Entonces, ¿cómo manejar, cómo aprovecharse del aspecto cultural? Y aquí hablo de la cultura como dimensión muy global. Porque la cultura no es como la civilización es universal, pero la cultura es regional. ¿Cómo hacer una cultura transnacional? Y el Mundial de Qatar saca la cultura de la dimensión regional a la dimensión universal. Solamente hay que saber institucionalizar y canalizar este proyecto tan importante que nosotros hoy en día nos encontramos en los cielos, porque Marruecos ya está, por primera vez en la historia del mundo árabe, hay un equipo en cuartos de final. ¿La Pues, pregunta? si no hay... Perdón. Adelante, adelante. Gracias. Profesor Akmir, soy Mustafa Sadiq, ministro consejero de la Embajada. Estamos celebrando este año los 60 años de relaciones diplomáticas con México y necesitamos la apreciación del doctor Akmir para decirnos cómo podemos, como embajada, como país, 2 países en las orillas del Atlántico, cómo podemos acercarnos más, cómo podemos trabajar juntos para llegar. Tenemos excelentes relaciones y también nuestra relación hemos apostado por la cultura, por el intercambio entre la sociedad civil. Llevamos una muy buena relación a este nivel. ¿Cómo podemos avanzar? Tanto como país amigos, que tenemos vínculos grandes, ¿cómo podemos avanzar en este sentido? Gracias. Muy bien, gracias, ministro. Yo parto de mi calidad de académico. A lo largo de 32 años, todos mis papeles, tanto administrativos como académicos, estaban relacionados con la universidad y con la investigación científica. Pero siempre he mantenido contactos con las representaciones diplomáticas y más de una vez las representaciones diplomáticas de Marruecos en América Latina me invitaron a dar charlas. Esto es lo que llamo yo la diplomacia cultural. Porque seguramente el académico ve las cosas de forma diferente del diplomático. El académico a veces no tiene pelos en la lengua, puede decir lo que ve, lo que observa, ¿no? Y aquí veo que estas relaciones que ahora se conmemoran 6 décadas de relaciones diplomáticas entre Marruecos y México, se puede hacer mucho. Nosotros dentro de la universidad, la profesora Dakir, yo y otros compañeros, que trabajamos sin hacer mucho ruido, pero trabajamos con nuestros universitarios e intentamos dirigirles a esta realidad que está tan cerca y tan lejos de nosotros. El día 21 de este mes se va a presentar una tesis que yo he dirigido en la Universidad de Rabat sobre la imagen del mundo árabe en la prensa latinoamericana. Y el doctorando tomó como modelo Chile, Perú y México, y los periódicos, y me sorprende la cantidad de datos que nos trae de la prensa mexicana. Y este estudiante, como otros más, eran discípulos míos. Y voy a contar esta anécdota porque me parece representativa. En el 2010,
en la Universidad de Rabat tuvimos un máster sobre el mundo árabe y América Latina. Entonces, yo tenía el máster de un número reducido de estudiantes, eran 11 estudiantes. Cuando yo les pedía preparar ponencias, vienen sin nada y nos dicen, profesor, es que no tenemos bibliografía, ¿cómo podemos hacer? En aquel entonces empieza a surgir el Facebook y hemos formado, los estudiantes formaron un grupo Facebook con grupos de jóvenes de estudiantes latinoamericanos y les daban preguntas sobre la imagen del árabe en América Latina, sobre la política, sobre qué piensan ellos de la islamofobia, del islam político. Me acuerdo, y les preguntaban sobre las personalidades famosas de origen latinoamericano, de origen árabe, Salma Hayek o Shakira. Entonces, me acuerdo de una respuesta cuando una estudiante pregunta a otra, ¿qué te parece que Shakira es de origen árabe? Y la otra le dice, a mí no me interesa Shakira si es de origen árabe o no, sino lo que me interesa a Shakira es cómo baila. Entonces, este concepto cultural, y a través de esto estos estudiantes al final presentaron trabajos interesantísimos. Incluso, como era el 2011, la imagen de la primavera árabe, porque era el año de la primavera árabe, en la universidad latinoamericana. Esto fue interesantísimo y yo digo siempre, no hay que esperar hasta que tengamos las posibilidades para poder hacer cosas, porque estos estudiantes hicieron cosas desde la nada y ahora digo, ¿por qué no se forman a través del proyecto Alianza de Civilizaciones grupos de investigación virtuales entre la juventud latinoamericana y la juventud árabe? Pero, ministro, tanto usted como su embajada puede contar con todos los universitarios marroquíes porque se sienten orgullosos de participar en este proyecto. Pues muchísimas gracias. Antes de concluir, quisiera agregar a los agradecimientos al doctor Alberto Vital, director del Centro de Enseñanza para Extranjeros, instancia que está con nosotros, se unió a esta transmisión. Desearle a la doctora Dakir todo el éxito mañana en su conferencia en Puebla y nuestra esperanza de tenerla en la UNAM muy pronto, agradecerle su infatigable labor en favor de la literatura mexicana, sus traducciones al árabe, y a la doctora Elisa Spegman de nueva cuenta, mil gracias, y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias.